O sea, en realidad la herramienta de aprendizaje de un niño es el juego. Para un niño jugar es aprender. No se intelectualiza. Entonces, ah, esto es, no llevamos conocimiento que alude meramente a la parte cognitiva. O sea, empiezas a vivir la lógica matemática en la acción directa de su propio juego, pues, ¿no? Lo que se busca es que llenar al pequeño de una ricura de lenguaje, escuchado, oral, como fue la primera etapa. Lo mismo en la matemática, que vayan entendiendo la unidad o las unidades antes de vincularlas con ningún símbolo. Las neurociencias pueden explicar por qué no es saludable intelectualizar un pequeño a pequeña edad, ¿no? Antes de los 6 años, 7 años. ¿Qué efecto le hace en su cerebro el que lo empieces a saturar con cosas que tenga que hacer con memoria, ¿no? Y lo que prácticamente va haciendo, sin entrar en los detalles científicos, es que como que va Endureciendo. encallando, endureciendo. Ujú. Entonces digamos que la estructura interna de tu sistema neuronal nervioso pues va mermando su capacidad para que en tu vida adulta puedas tener una mejor construcción de pensamiento complejo, Creativo, imaginativo y creatividad, por claro. supuesto. Pues. La pedagogía Waldorf es una pedagogía que surge de un filósofo intelectual y alguien encargado de desarrollo humano, Rudolf Steiner. Busca que la educación sea un arte hacia encontrar la libertad plena bueno, la libertad del ser humano y la... Hoy dirigimos nuestra mirada al mundo de la educación y lo hacemos con un gran amigo de hace muchos años, Iván Díaz Robledo. Iván, bienvenido a Una Mirada. Sergio, muchísimas gracias. Un honor estar aquí en este espacio de nuevo después de tantos años como ahorita detrás de cámaras platicábamos, ¿no? Sí, así es. Iván, ¿a qué dedicas tus esfuerzos profesionales en este momento? Pues hoy día vengo, pues, como sabes, del mundo cinematográfico y visual. Actualmente nos estamos dedicando a impulsar un proyecto de educación independiente con mucho acompañamiento de finanzas éticas, ecología. Entonces, digamos que ahora todo el conocimiento se ha ido enfocado a esa área, que es un área pues, nueva para mí, pero irónicamente viniendo de comunicación, que es un perfil que se me hace ahora con la reflexión muy interesante, porque comunicólogo es como una entidad que no sí profundiza más, no se especializa tanto, sino que como que es una posición de estudio que te permite como poder estudiar, analizar la información y eso ha sido muy útil para poder cambiar fácilmente, digamos, a otro campo de profesión y tener la disposición de reaprender y reajustar el conocimiento en otras Pues áreas, ¿no? finalmente la comunicación es educación, está muy ligado. De hecho, mi carrera y mi perfil universitario, era comunicación para la educación. O sea, Ah, qué todo el curioso. tiempo estuvimos trabajando, pero la comunicación de por sí pues tiene unas características muy cercanas al tema educativo. Así que caíste en blandito, En me blandito, parece, ¿no? ¿no? Eh, bueno, empezando por ese concepto, ¿tú qué entiendes por educación? Sí, en general es como el proceso desde el cual se va transmitiendo el conocimiento de generación en generación, ¿no? Y anteriormente era de forma oral, conforme ha ido avanzando la evolución humana, ¿no? Se ha ido complejizando ese proceso, pero pues actualmente creo que no se le ha sacado el provecho profundo de lo que implica como transmitir la experiencia de generaciones anteriores a las nuevas generaciones, ¿no? Que entiendo cómo inicia, como el poder civilizar para poder hacer la construcción de estados, naciones, ciudades y una reglamentación, Sociedades, la ajá. sociedad y tener más o menos un orden. Pero prácticamente ese modelo se queda y ese modelo que en su sentido histórico tenía una lógica, pues se conserva y pues es una forma unidireccional, me atrevería a decir controlada en el sentido que vela más por los intereses, no de la sociedad, sino de la estructura social. O del poder que está en ese No quería momento. llegar a eso, pero sí, ¿no? ¿Sabes? La estructura social la conforman los poderes, Ujú. entonces la educación está enfocada en obedecer los intereses de esos poderes, ¿no? Que hoy día están, siento yo, totalmente alejados del interés social y mucho más del individual. Tú
y tu esposa, que también está involucrada, es la que está a cargo de la cuestión pedagógica, ya hablaremos de eso en un momento. Es una escuela, una conceptualización de educación Waldorf. ¿Quién es y qué propone y cuál es la diferencia con la educación tradicional? La pedagogía Waldorf es una pedagogía que surge de un filósofo intelectual y alguien encargado de desarrollo humano, Rudolf Steiner, austriaco. En lo general es una pedagogía, te voy a decir algunos de los principios porque sería como otro programa en sí mismo, pero sí en los generales busca que la educación sea un arte hacia encontrar la libertad plena la libertad del ser humano y la manifestación plena de un ser humano, ¿no? Y evaluada en su ser físico y en su ser espiritual al mismo tiempo. Y tiene algunos principios como se basa en septenios y cada septenio tiene ciertas características que van perfilando el proceso madurativo del humano y esos principios son los que van dictando lo que se maneja en la pedagogía. Y entonces, ¿qué lo hace diferente? Pues yo veo muchas diferencias. En general, un poco conectando con lo que hablábamos anteriormente, es que se busca que aunque la figura del maestro sí es una figura de autoridad hacia la infancia, a diferencia, por ejemplo, de Montessori, que no lo es, o trata de no serlo, aquí sí, aquí el maestro es el maestro. Y en el caso de, por ejemplo, del jardín infantil, es una autoridad, como lo sería un papá o una mamá, ¿no? No es un papá o una mamá, pero en el sentido de que una mamá es la autoridad de un pequeño, es la responsable de poder proveerle a ese pequeño la información y los recursos necesarios para que ese pequeñín pueda adquirir. Y en la primera etapa necesita de eso, ¿no? Como cualquier animal, necesitamos ese primer cuidado y aproximación. Entonces, pero aún en esta lógica de autoridad y pequeño, se busca que sea lo menos impositiva posible. Entonces, por ejemplo, en el primer septenio, cosas muy concretas que no se hacen, no se intelectualiza. Entonces, esto es, no llevamos conocimiento que alude meramente a la parte cognitiva, sino que trabajamos principalmente con muchas cuestiones físicas y de movimiento. O sea, los pequeñitos prácticamente lo que hacen es cantan, juegan, dibujan, y duermen, ¿no? ¿Desde qué edad lo reciben? Lo recibimos desde los 18 meses que ya caminan bien, el espacio como ya conociste. De todos modos estamos preparados para recibir más pequeños, pero pues requiere ya de otra infraestructura, sí. No hay cierta habilidad para poder caminar un cerro y roquitas y estas cosas. Ya tiene que estar en esa etapa que está en un momento más explorativo y que empieza también a entender él mismo ya empieza a entender sus propios límites de su cuerpo, ¿no? Ya. Entonces no hay lectoescritura, no hay matemáticas, o bueno, sí la hay, pero totalmente de otra forma, pues, ¿no? Digamos que toda la parte gramática y de construcción del lenguaje se da a partir de las canciones y de los cuentos, ¿no? Es una pedagogía nutrida de mucha canción, mucho cuento. Prácticamente se empieza el día con canciones y todas las canciones también van vinculadas con movimiento, los niños se mueven. Y se cierra con un cuento y todas las transiciones son cantadas, ¿no? O sea, se procura, de hecho, no se grita cuando se va a caer un niño del borde de un lado, pero en general hay mucha calma, y todas las transiciones del aula al patio, del patio al baño, a lavarse las manos, a comer, todo va transicionado con cancioncitas. Y es increíble ver cómo la maestra empieza a cantar y los niños rápidamente responden a ese llamado, pues, ¿no? Sin necesidad de... ¿Qué pasa con el canto que tiene esta reacción en los niños, estas cualidades? Híjole, ahí sí mi esposa podrá profundizar más, pero justo el canto, y además se canta en un tono particular, que tiene que ver con tonos pentatónicos, en una escala pentatónica, pues igual conecta con el alma del niño. Entonces es una forma que el niño integra con mucha más facilidad. Así como el juego, o sea, en realidad la herramienta de aprendizaje de un niño es el juego. Para un niño jugar es aprender. Porque por ejemplo, el momento que tenemos nosotros de juego libre, prácticamente dentro de límites de seguridad, pero pueden hacer lo que quieran, en el sentido de que una silla puede ser una casa. Y lo que se da en los chiquitos,
Y es lo como vas viendo el crecimiento. En los chiquitos generalmente ellos juegan individuales. Conforme van creciendo, van empezando a hacer juegos colaborativos entre ellos, ¿no? Y todo lo que implica, por ejemplo, para empezar, que se les ocurra un juego. Porque no hay, y ahí es donde vamos con las cosas determinadas, casi no hay juegos, todos nuestros materiales son como materiales que les falta algo para terminar, ¿no? Si hay monitos, Abiertos. abiertos. Abiertos para que el niño Pueda complemente, construir y construya. complementar, exactamente. Entonces, bueno, primero es que decidan que van a jugar, ya que alguien tiene una idea o varios, implica que se tienen que organizar, ¿no? Ya ha habido juegos, no siempre son tan elaborados, ¿no? Pero cuando se ha dado así bien bonito, me acuerdo una vez en un jardín que estaban jugando al restaurante. Entonces, todos los 19 niños estaban jugando al restaurante. Estaban los meseros, los comensales, el chef, ¿no? Todo el que limpiaba, recogía la mesa. Entonces, todo lo que está ahí sucediendo en términos de socialización, de juego de roles, construcción de la imaginación, ¿no? Y también ahí también se dan las cuestiones matemáticas, porque de alguna manera el que te mandan a llevar una comida a otra cosa, cuántas personas tienes comiendo, se empiezas a vivir la lógica matemática en la acción directa de su propio juego, pues, ¿no? Entonces, y es lo que se busca, ¿no? A la hora de la comida, por ejemplo, hay un día que la actividad del día es cortar y hacen una sopa de verduras. Y los niños cortan con cuchillo de verdad, la zanahoria, la calabaza, etcétera, etcétera. Y pues la maestra va diciendo, ¿no? ¿Cuántas zanahorias faltan? ¿No? ¿Por qué el niño no vino hoy? ¿No? Y ya así es como se introduce la matemática, pues, ¿no? Lo que se busca es que, llenar al pequeño de una ricura del lenguaje, escuchado, oral, como fue la primera etapa. Lo mismo en la matemática, que vayan entendiendo la unidad o las unidades antes de vincularlas con ningún símbolo. Y esa parte de vinculación ya se da en la segunda etapa, que sería el equivalente a la primaria. Entonces ya empieza mi ricura del lenguaje. Yo me acuerdo una anécdota de mi niña, que todavía estaba apenas aprendiendo a leer y no conocía todas las letras. Ya ni me acuerdo qué palabras, pero vi una palabra que distinguía 3 letras y entonces pude deducir la palabra porque pues, la fonética que armó la conectó con algo que ya conocía. Entonces pudo adivinar, ¿no? Es una pedagogía pues muy parecida a lo que pudo haber sido en los orígenes, en el sentido natural. ¿Es así como lo podemos entender? Sí, sí, mucho. Sí obedece, tiene que ver desde una mirada particular, pero obedece a ir respetando los procesos evolutivos y la pedagogía más o menos emula como han sido en la historia los procesos evolutivos, ¿no? Por ejemplo, en la gramática es bien claro, es decir, nosotros no empezamos con las letras, porque así no empezó la humanidad. Todo fue con canciones, con canto, con baile, con Historias, fotografías, cuentos, claro, historias, cuentos. alrededor de la fogata. Exacto. Y eso tiene un sentido, ¿no? Tuvo que haber existido todo eso para que luego surgiera la escritura. Si no, nunca hubiera habido sobre qué escribir, si no habría una ricura detrás de necesidad de plasmar ideas, historias, anécdotas, información de cómo hacer una salsa, una medicina, una hierba, ¿no? Entonces vamos un poco como en esa progresión. Y este señor, aunque hasta 100 años estuvo proyectando estas ideas, hoy día lo refuerzan muchos estudios, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, aunque hay una discusión, como siempre la hay a nivel científico, pero ahorita cada vez más las neurociencias pueden explicar por qué no es saludable intelectualizar un pequeño a pequeña edad, ¿no? Antes de los 6 años, 7 años. ¿Qué efecto le hace en su cerebro el que lo empieces a saturar con cosas que tenga que hacer con memoria, ¿no? Y lo que prácticamente va haciendo, sin entrar en los detalles científicos, es que como que va Endureciendo. encallando, endureciendo. Ujú. Entonces digamos que la estructura interna de tu sistema neuronal nervioso pues va mermando su capacidad para que en tu vida adulta puedas tener una mejor construcción de pensamiento complejo, Creativo. imaginativo y creatividad, por supuesto. Claro. Pues, ¿no? Entonces, muy breve, entonces, usted ¿cómo le decimos? No vamos a decir Sí, escuela. en este proyecto educativo. En este proyecto educativo tenemos, en lugar de la primaria, que es la tradicional de 6 años, aquí son
7 septenios les llama. Exacto. Y empieza desde un niño o niña de 18 meses puede estar ahí y está los siguientes 7 años inmerso en esta dinámica permanente de cantos, de cuentos, De ritmo, una cosa súper clave también es tener un ritmo todos los lunes, o sea, todos los días, no me acuerdo exactamente, pero empieza con una ronda de canto que dura 20 minutos. Luego me parece que es la actividad del día. Luego juego libre interno, se preparan para comer, juego libre afuera, regresan al cuento. Eso es idéntico los primeros 7 años durante todo el jardín infantil. Cambia la actividad por día. El lunes me parece que pintan con tipo ahí de crayola que tienen con cera de abeja. El martes es cuando hacen la sopa. El miércoles hacen pan. El jueves hacen acuarela. Y el viernes hacen algo de mantenimiento. Es decir, limpiar su aula, regar las plantas, jardinería, la composta, alguna actividad que tenga que ver con ese sentido. Y eso se repite militarmente, digamos, todo el proceso. Y también lo que van cambiando son los cuentos y las canciones. Los cuentos y las canciones van cambiando con las temporadas del año. Entonces, en primavera son canciones que aluden a la primavera, en el verano y así sucesivamente. ¿Y cómo es que manejan el tema de las edades? O sea, hay una serie de actividades como las que describes para los niños de 18 meses, otras para los de 4 o 5 años y otra para los que ya son más grandes. ¿Cómo lo distinguen? Empieza a ver, por ejemplo, si tenemos separado los pequeñitos de 18 a 2 años, sí están en un grupo y solo comparten con nosotros en algunos momentos, en patio y en algunas actividades lo hacen todos juntos, ¿no? Pero como se empieza a diferenciar, por ejemplo, a los niños que ya están en los 6 años, 6 y medio, y todavía están en el jardín, también depende en qué parte del año cumplan, ¿no? Pero a los más grandes, una de sus tareas adicionales es que tienen que hacerse responsables de uno de los más chiquitos. Entonces, por ejemplo, Muy le interesante. tiene que poner el bloqueador, ayudarle a... Por ejemplo, a mi hija le enseñaron a abrocharse, yo no le enseñé a abrocharse agujetas, como suele ser. Fue un Fue un compañero compañero de la escuela, ¿no? de otro. Más grande que ella, que ya sabía y que veía que ella batalla, dijo, a ver, yo te ayudo y le enseñó. Y son responsables en varios sentidos. Si se cae, es el niño que si se da cuenta, pues tiene que ir a decirle a la maestra, un poco como el hermano mayor, pues, ¿no? Justo lo que se trata de construir. El jardín infantil es un intento representativo de la construcción de un hogar y de un hogar en comunidad, ¿no? Como era en la antigüedad. O sea, en la antigüedad tus hijos eran hijos del vecino y podían salir y tenías con la confianza Bueno, de que más o menos yo en la viví comunidad. eso, es decir, o sea, todas las tardes era estar en la calle, jugando a lo que fuera, fútbol, béisbol, chinchinagua, o sea, Sí, y te caes y a lo mejor el de la abarrotes también te conoce y le puede avisar a sí, tu sí, mamá o el el de la vecino. esquina, Exacto. todas las familias, pues una comunidad ampliada, digamos, Exactamente, más allá de la familia. es correcto. Eso es un poco lo que intenta emularse. Y esa libertad también que existía antes, que ahorita más que nunca es muy necesaria, pues, ¿no? Oye, a ver, antes de continuar con el esquema que traemos, me gustaría clarificar. Es un proyecto educativo donde los niños van a tener pues esta formación. Ahorita vamos a hablar del término de libertad que tú ya mencionaste. Y una vez que acaban para continuar sus estudios de, supongo, secundaria, hacen un examen que la secretaría o las escuelas a donde van a ir, a donde los papás deciden, de conocimientos para ser aceptados. Es decir, lo hago porque quien nos esté viendo puede decir, uy, qué interesante está ese proyecto, pero luego cómo resuelvo lo demás. Sí, ese es un tema que se ha puesto este año, desde el año pasado, algo como complicado. Actualmente la forma de obtener el papel legal, digamos, es a través de INEA. Y algo en lo que estamos ahorita en negociación, quitaron un programa que se llamaba METI 1014, que podías,
Ahí está todavía en su página, pero como que lo quisieron quitar y ahorita lo que puedes hacer es un examen en sexto y otro examen al final de la secundaria. Ya. Bueno, varios, una serie de exámenes, ¿no? Y ahora, justo después como del COVID, lo cerraron este programa o le dieron menos promoción y en algunos estados sí lo quitaron y está haciendo hasta la secundaria. Pues ahorita nosotros estamos pues buscando el que nos puedan seguir habilitando esta regularización en sexto o regularización en Bien. secundaria. Bueno, regresando, aquel día que los fui a visitar, este lugar es precioso. Si es una cuestita donde están los salones, donde está el área de juego, plantas, o sea, es el campo. O sea, se siente pues la naturaleza tal cual, ¿no? A mí me encantó. Y donde la, la palabra que puede representar eso es libertad. Ya nos dijiste algo sobre esto, de cómo los niños van construyendo el conocimiento, ¿sería? Ujú, ujú. Viviéndolo desde la experiencia. O sea, lo que se busca es que el conocimiento entre desde la propia experiencia del pequeño. Entonces, eso me lleva a que en aquella conversación tu esposa y tú fueron muy, muy enfáticos en decir que aquí en este proyecto educativo, niños y niñas aprenden a ser seres humanos otra vez, en libertad. Ya nos has dado algunos elementos, pero pudieras ahondar un poco más en cuáles son los mecanismos para generar esos valores en los niños, cómo pueden ellos ir construyendo esto. Me gustaría que nos ahondaras un poco más para poder visualizar un poco cómo es esta construcción y qué se espera que esto se concrete. Hay que entender esta libertad que planteamos con el acotamiento de que somos libres hasta donde nos encontramos socialmente, ¿no? De hecho, hay un poema muy bonito de Steiner que su concepto de libertad es que cuando mi creación libre, solita, conecte con la colectividad. Y tener que forzarla, a lo que se refiere, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo esta libertad con límites, ¿no? En la manera que lo que buscamos es que en los más chiquititos ellos encuentren y le vamos a encarnar su yo, su individualidad, ¿no? Cuando eso entra con fuerza y con seguridad y con madurez, tu posibilidad de desarrollo social se amplifica, porque cuando un niño está sanamente maduro, pues no tiene necesidad de ser visto, entonces llamar la atención no es un factor, ¿no? Como se respeta a sí mismo, entiende la capacidad de respetar al otro, entonces tampoco va a generar cosas, al menos a propósito, para faltarle el respeto a otro de sus compañeros, ¿no? Entonces, te cuento de lo ideal, ¿no? Digo que así suceden todos, ¿no? Claro, Y claro, es algo, ese es lo que se ese es como busca. es lo que se busca exactamente, y hacia eso se trabaja. Y entonces, y eso se va trabajando todo el tiempo, pues, ¿no? Y lo que hemos visto, y por eso nos encantó esta pedagogía, es que justo cuando tú respetas los procesos naturales, viendo al ser en su integridad, no nada más el ser físico o a su ser como en su función básica social, sino también su entidad espiritual, su capacidad emocional, y abordas estos tres campos al mismo tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo están trabajando, yo no te lo puedo explicar muy bien, pero la acuarela, muchas de las actividades aluden a esos otros como partes de nuestro ser. Y cuando se habla de libertad, porque lo que se busca es que los adultos son guías y son ejemplos. Y por ejemplo, mucho lo que hablamos y lo que cuidamos, por ejemplo, en los profesores, o en las guías, ¿no? No decimos profesores tampoco, es que todo adulto presente ahí tiene que servir de un buen ejemplo para los niños. A lo mejor no sabe mucho, pero si su humanidad es un buen ejemplo, si tiene otras cualidades como
como altamente empático, considerado, bueno para trabajar en equipo, con disposición de aprender. Elegiríamos a una persona así, que con muchas credenciales y maestría y Waldorf y doctorado en pedagogía. ¿Sí me explico? Porque parte de esta construcción de esta comunidad va buscando que la propia información que vaya entrando en los pequeños venga como desde, no sea dicha o dictada, pues, sino que se viva desde el mismo adulto, desde la experiencia de ellos mismos, para que la información entre en ellos y luego pueda salir. Pero ya sale, lo ideal es que salga ya con su propio toque, ¿no? Y lo que visualizamos en la adultez y que lo vimos ahora con unos adolescentes que nos vinieron a visitar el año pasado, pequeñitos que estaban saliendo de la prepa, pues todos quedamos fascinados. Pues, ¿no? Es como cuando vimos, ay, si hacemos el trabajo bien, vamos a sacar si bien nos va, una serie de jóvenes así, pues, ¿no? ¿Y cómo los veías? Pues niños auténticos, ¿no? Auténticos, seguros de ellos mismos, y los que no estaban seguros de ellos mismos estaban conscientes de no estar seguros de ellos mismos. ¿Sí me explico? Sí, que era claramente algo que les faltaba, digamos, y me imagino que estarían trabajando en ello. Estarían trabajando en ellos. Justo, ¿no? Como una conciencia de ellos mismos muy admirable, ¿no? O sea, a todos nos dejó así porque los pobres vinieron a ayudar a hacer trabajo en la escuela. Eso era bien bonito verlo, ¿no? O sea, ¿Pero ellos de dónde vinieron? De Ciudad de México. De una escuela. De una escuela Waldorf de allá. De un proyecto educativo Waldorf. Allá sí la escuela. No, también independiente. Sí, es que lo de la escuela es por una cuestión. Sí, te legal, entiendo. Más que otra cosa, ¿no? Entiendo. Pero sí, otro proyecto educativo Waldorf de Ciudad de México. Tienen, en ese momento, en grados, tienen una responsabilidad de hacer una labor social. Su labor social fue venir a ayudarse a trabajar aquí a Semillero. Y entonces, y se dividieron. Algunos trabajaron conmigo en el patio, en el jardín, hicimos una zanja, hicimos un muro de piedras. Otros se fueron a trabajar con los niños, con los bebés, por ejemplo. Entonces iban como auxiliares de las maestras. Entonces tú ver esa flexibilidad de ver ese niñote de pues ya puberto, ¿no? 14, 15 años, que se baja con un niño de 3 y tiene la ternura de sostenerlo y levantarlo. ¿Estás bien? ¿No? Incluso decir, vamos a jugar, y se pone a jugar con él. Porque es una experiencia que ha tenido, digamos, rutinaria durante muchos años. Es decir, eso es lo que se ha practicado durante muchos años. No hemos hablado suficiente, Iván, del nombre de este proyecto educativo, Semillero Educativo. ¿En todos lados se llama así o solamente aquí? ¿Y cómo llegaron a este nombre? ¿Y qué nos puedes compartir desde el corazón de este nombre que es muy, muy sugestivo? Sí, pues mira, no todo se llama así. Cada escuela en el mundo tiene su nombre, nombra su propio proyecto o su propia escuela. Nosotros como oficialmente nuestra acta constitutiva es Comunalidad Semillero, ¿no? Quitamos también lo educativo, pero digamos como ya ha quedado como el marketing o el semillero educativo por facilidad. Pues para que todos entendamos un poco más, porque el otro término, ¿cuál pues es? no te deja nada, ¿no? Comunalidad Semillero. Sí, está un poco complicado. Puede ser un montonal de cosas eso. Sí, Puede ser hasta un sindicato. Sí, comunidad. Sí. Bueno, antes era Comunalidad Educativa Semillero. Ok. Ha habido ahí cambios. Pero sí, pero todos el poder del nombre, digamos, la verdad es una inspiración que no tiene nada que ver con lo Waldorf. En realidad, semillero, con todo el peso de la propia la palabra, de semilla, en realidad está inspirada también, los zapatistas hicieron algo similar. Estuvieron haciendo lo que llamaron ellos semilleros y lo que estaban haciendo, invitar a intelectuales de todo el mundo a dialogar sobre la situación mundial, geopolítica, educación, formas de estructuras sociales, como un trabajo bien interesante de académico y por la libre, porque todos, bueno, ellos publicaron una serie de libros, hicieron una serie de encuentros que les llamaron así, ¿no? Porque era un poco como el semillero de ideas nuevas, de cómo pensar otro mundo y cosas de ese tipo.
Entonces a mí me llamó mucho la atención ese ejercicio que hicieron ellos. Entonces pues de ahí salió fue parte, ¿no?, de la construcción del semillero. Y lo educativo, pues porque era una escuela, y digamos que comunalidad, porque como también este proyecto busca la construcción de comunidad, y no de esta comunidad que a veces son hippies, ¿no? No es una comunidad hippie, es justo lo que hablaba, ¿no? Emular lo que es una comunidad en un espacio cívico, urbano, que es importante, que conocer a su vecino, y no tiene que ser tu amigo, pero conocerlo, porque a veces le puedes pedir la sal, o a veces te da un raite al taxi, o lo que sea, pues, ¿no? Como la importancia de tejer vínculos sociales es muy importante, ¿no? Y bueno, y comunalidad es un concepto de intelectuales indígenas de Oaxaca, mixtecos y zapotecos, que están haciendo este ejercicio de definir su propia cosmogonía con el lenguaje mestizo, como le dicen ellos, ¿no? Entonces, como toda su experiencia es oral, lo que han estado haciendo es momento de que nosotros pues pongamos en papel todo esto y lo nombremos. Entonces ellos se nombraron comunalidad, no comunidad, y tiene todo un sustento del por qué es comunalidad, ¿no? ¿Qué papel juega la familia en este proyecto educativo? Pues juega un rol muy importante. Otra de las partes que aporta la filosofía que sustenta la pedagogía, que se llama una trimembración social, que se busca que esté en la escuela. Y esa trimembración tiene que ver con cuerpo, que los gringos la ponen muy bien, que es pienso, siento y actúo, ¿no? Entonces, bueno, en una primera imagen, un cuerpo lo hacen las familias, el cuerpo administrativo y el cuerpo pedagógico, ¿no? Y eso se vuelve a repetir, es como fractal, ¿no? Va para abajo, todo el mundo hace esas tres cositas como que tienen más que ver. Los papás es la parte como material, económica. Lo pedagógico es la parte que vinculan con la parte libre, que es lo cultural. Y luego la parte administrativa juega el rol de los acuerdos y lo cívico y de regular las relaciones, ¿no? Entonces, en esta propuesta de tejer estos, y en el centro están los niños. Entonces, vemos como la imagen general. Entonces, juegan un rol muy importante y se busca y se ha trabajado para que tengan una participación importante en la escuela, ¿no? No nada más en su construcción, sino en su involucramiento con la educación de sus pequeños, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí se le exige bastante a las familias, y el perfil es sumamente variado. La verdad que a mí me sorprendería, es muy variado. Desde ingenieros, freelancers, empresarios, maestros del sistema institucional, Madres madres profesionistas. profesionistas, abogados, hay todo un mix de perfiles, que es muy bonito esto. Y también hemos logrado una bastante diversidad socioeconómica, ¿no? No hemos llegado a la clase muy baja, pero digamos que de clase media baja a alta tenemos ahí más o menos una representación, lo cual lo hace muy, muy, muy rico. Y yo te diría, lo decimos mucho, ¿no? Esta es una escuela para todos los niños, pero no para todas las familias, ¿no? Entonces, pues un requisito principal es sí, que es como ha sido, todo ha sido distinto. Ahorita ya no hacemos nada más que el viva voz y las generaciones y lo que medio está en las redes, ya llegan como solito, no empleamos mucha cuestión de publicidad en los últimos 3 años. Al principio sí que esto fue por Facebook, primero fue por la red de amigos. ¿Cuántos años tiene? 8 años 8 tiene el años. proyecto. Al principio sí fue con Facebook, empezamos 18 familias y desde ahí no ha parado. Ahorita somos familias, son como 112 y hay muchos hermanitos, son como 150 niños, ¿no? Y el perfil es eso, tienen que ser familias, pues sí, que estén buscando algo diferente, porque ya el no estar en la SEP implica que tú tengas una fortaleza, porque ya es un riesgo que estás asumiendo, ¿no? O sea, Así es un compromiso un mayor. compromiso mayor con la escuela, ¿no? Definitivamente. Entonces no es cualquier cosa. Y tienes que estar con disposición de aprender, ¿no? Porque en la escuela también cuidamos, nosotros no somos los expertos que te decimos qué hacer, pero sí somos muy enfáticos en cosas que observamos y compartimos, ¿no? Y
Y si llega a un extremo eso sí podría también romper la relación con la escuela, pues, ¿no? Uno de los requisitos que tenemos mucho nosotros es la regulación de consumo de medios, por ejemplo. Entonces, si no hay tal, Televisión, computadora, tablets y todo teléfono, eso, tablets, exactamente. está, ¿cómo Internamente dirías? vetado. O sea, dentro de la escuela no existe. Y los maestros ni siquiera pueden tener sus celulares en el aula. Sí, pero cuando te he hablado es muy difícil encontrarte, man. Sí, sí, mi teléfono se queda en la oficina. Si yo salgo de la oficina, no me llevo mi celular conmigo. Trato a veces, obviamente, con Por tu nuestros malos papel, ¿no? hábitos y mi papel. A veces sí lo traigo y a veces salgo a hablar ahí con todos los niños y la maestra me dice, tengo que irme, ¿no? Claro. Porque también es la imagen que siempre tienen. Por Y ese se ha supuesto. vuelto como un espacio sagrado en ese sentido, ¿no? Claro, Porque fuera de ahí todo el mundo está así, yo sí, ¿no? claro, claro. Entonces estamos tratando de descontaminar eso. Y más por una cuestión así conservadora, purista, anti-avance tecnológico, es más bien hemos visto el terrible daño que hacen los pequeños. El abuso, tampoco se trata de que nunca toquen una tablet, ¿no? Sino el hacer de habitual el estar expuesto a esto hace mucho daño, mucho daño. Sí, sobre En todo. muchos niveles, ¿no? Sí, Físico, mental, hasta la vista. en los muy menores, pues ya hay estudios que el cerebro no está desarrollado, necesita desarrollarse, seguir sus etapas de habilidades múltiples y la tablet, el teléfono, la computadora endurece y entonces procesos que se deben de dar no se dan y vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias porque Sí, eso está por verse. está por verse. Cosas que vemos en la escuela, que te puedo dar ejemplos bien concretos, cuando nos llegan niños que han tenido una experiencia de mucha exposición, no pueden socializar, son bastante torpes para abrocharse las agujetas, para desabrocharse el pantalón para hacer pipí, ya no se diga subir un cerro, una roca o un árbol, pues, ¿no? Eso ya está fuera de su alcance. Y lo más triste que hemos visto es que una imagen de un pequeñito así, viendo cómo todos a su alrededor están jugando así, aventándose, y él no sabe, quiere y no puede porque Qué no entiende el triste. lenguaje, ¿no? Qué Y ve su triste. carita así como, ¿qué están haciendo estos? ¿No? Como, ¿cómo hago eso? No sé. Y tratan, y generalmente a veces tratan pegándole a un chamaco porque así lo frena en la... Me explico, pero no es que lo quiera golpear, sino es su frustración Sí, sí, de sí. que le están hablando en chino un lenguaje que él no tiene experiencia en. Y es jugar. Es súper triste, súper triste. Lo bueno es que si hay disposición de las familias, en 3 meses sufre un detox y el niño ya, pum, se Un acopla. detox. Hijo, mano, pues sí, así es, ¿no? Sí, y todo lo que hablabas, eso es lo que hacen también. Además del daño físico que hacen en cuestión de motricidad, el neuronal, el ocular. Ahora que fui a mi examen de ojos, me contó la cantidad de niños que está recibiendo que necesitan lentes para ver de lejos. Porque están Porque están aquí, enfocados aquí. por horas exactamente. Y la familia tiene que estar dispuesta. Porque si no hay disposición familiar, pues de nada va a servir. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, tiene que ser familias dispuestas a modificar ciertos hábitos en su estructura familiar y en su relación con sus niños, ¿no? ¿Cuál es el horizonte, Iván? ¿Qué visualizas hacia el futuro? ¿Dónde está la mirada hacia el futuro? Términos como muy concretos es pues, poder consolidar hasta la secundaria o el equivalente a la secundaria, grado 9, ¿no? Y pues solidificar el proyecto, ¿no? O sea, siento que las pautas están ahí. O sea, en la parte pedagógica, pues visualizo un cuerpo pedagógico ya maduro, porque también esta pedagogía también es entrenamiento, ¿no? O sea, el ir afinando tus capacidades de observación, tu sensibilidad para ver la infancia, que es bien importante. Si tú no ves bien al niño su complejidad, difícilmente le vas a poder proporcionar herramientas para ayudar a ese niño, ¿no? Porque no son las mismas. Son parecidas, pero no es la misma. Cada niño necesita que le pongas límites diferentes, que lo Ajá. impulses distinto, ¿no? O le des herramientas distintas para que él Cada se caso impulse, es ¿no? particular, por supuesto. Es un esfuerzo
Porque en el sistema tradicional, en la escuela tradicional, pues tienes 20, 30 chamacos y bueno, pues todo el mundo tiene que Es como aprender una masa, ¿no? esto, aquí está el libro, aquí está la clase, aquí este es el conocimiento, se les hace el examen, pasa, no pasa, y la calificación, ¿no? El burro, Sí, ¿no? esto, es decir, es toda una... Aquí Acá no. es cada persona, cada Sí, niño, sí, sí, cada cada niña. niño. Y por ejemplo, una de las cosas para poder hacer eso mejor, por ejemplo, en grados, bueno, en jardín infantil también es la misma, son grados unificados de 3 a 7 años, y lo que equivale a la primaria de primer grado a sexto, lo ideal es que sea un solo maestro todo el tiempo. Y nosotros como escuela ponemos un mínimo de 3 años. Y esto tiene el sentido de, yo lo veo ahorita con la maestra de sexto o el de quinto, pues, ¿no? O sea, la relación que tienen, no nada más los niños con su maestro, las familias con su maestro. O sea, se conocen muy bien. Él conoce perfectamente a sus pequeños, tiene una sensibilidad, Y sabe cuando vienen trabaja, habla triste, con los, es decir, está en contacto con los está papás en y, mucho contacto con los es papás. decir, es un trabajo Conjunto. conjunto en el que Exactamente. se van pasando información y van trabajando Exacto. en la construcción de esta Imagínate, persona. pues eso, un maestro que lleva ya 5 años con un niño, lo que lo conoce, ¿no? Sus debilidades, sus entusiasmos, cómo ha ido creciendo, cómo dejó va madurando, ¿no? Entonces va afinando también él y él también va perfeccionando sus herramientas, ¿no? Entonces eso visualiza un cuerpo pedagógico pues, más maduro, que sigue en capacitación. En la parte físico, pues como bien viste, nuestro proyecto educativo está en proceso de construcción. Sí, sí, sí. Eh, pues me imagino ya visualizo algo con jardines más bellos, árboles que hemos plantado ya más grandes, Claro, con claro. frutas y aromáticas y todos nuestros espacios como, pues eso, ¿no? Nos falta ahí llegar a la que sea un espacio. Ya es bello, pero con ese toque ya más de diseño, ¿no? Claro, está en construcción también porque la naturaleza así es. Sí. O sea, la naturaleza evoluciona. Y tiene su tiempo Y, para crecer y madurar, ¿no? tiene sus etapas, ¿no? Sí, Eso también es muy interesante y sí, eso los niños lo ven, lo sienten, sí. alimentan su espíritu. Sí, totalmente. Y también es una parte muy fuerte de poder compartir que las cosas que realmente valen la pena toman tiempo Llevan su tiempo. y toman disciplina, constancia, y no es algo inmediato que recibes Contrario con... a lo que te da Exacto. La el remuneración satisfactor, inmediata, ¿no? sí, sí, sí. Es Entonces, otra, es otra idea, totalmente, pues, pues contrario a la lógica del consumo, de la remuneración inmediata, que es lo que tenemos todo ahorita, pues, ¿no? O sea, el mismo café, todos estos jueguitos, el chocolate, las drogas, las películas, todo alude ahorita. a la ahorita, a la ahorita, a la Y ahorita. los jóvenes que están egresando de las universidades, que han tenido esta formación en toda su vida, pues quieren la casa, el carro, la familia, los viajes ya, inmediatamente. ¿Sí? Y la otra para cerrar, que creo que es importante, nada más así rapidito, que visualizo, es la parte económica, ¿no? Que también de eso no hablamos, pero bien interesante. Como proyecto educativo privado, no obedece al modelo de escuela privada o de negocio, ¿no? Estamos intentando hacer algo distinto que económicamente o sea, lo que buscamos es que toda persona que dependa de este proyecto sea suficiente para que pueda alcanzar cierto nivel de vida, ¿no? Entonces mi esposa y yo no somos los dueños que cobramos al año lo que sobra, un remanente de ganancia, o repartimos utilidades, sino que buscamos un híbrido entre empresa cooperativa y empresa regular, donde sí hay una ganancia, pero la ganancia no es única de un propietario, ¿no? O sea, como que el valor de lo que ganas tiene que ver con las responsabilidades que tienes o que asumes, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita no, pero en algún momento mi esposo y yo ganaremos más de sueldo. Ahorita hay maestros que ganan más que nosotros, pero no porque somos los que fundamos. Esa es la idea. Incluso este sacrificio que estamos haciendo ahorita de no ganar más
también simbólicamente es como eso, pues, ¿no? Estamos cobrando poquito menos que 2 maestros que ganan más, ¿no? Porque personalmente nuestro objetivo ahorita es construcción y necesitamos como tener esta capacidad acumulativa para poder seguir con la construcción, ¿no? Pero cuando esto ya no suceda, que sí va a haber un remanente, porque lo hay, se reparte, pues, ¿no? Entonces también, esto le llaman como finanzas éticas, o lo que hablábamos un poco de las distancias, que en cine me molestaba mucho, pues, ¿no? Que yo ganara 25,000 pesos a la semana y que el driver ganara 3,000. O sea, digo, yo estaba todo a dar con ese sueldo, ¿no? Pero es como, güey, yo bien podría ganar 20 y esos Y que 5 pásaselos al driver, claro, ¿no? claro, Como, claro. entonces, como ir disminuyendo las brechas de toda esta lógica también que hay en lo económico de más y que suba y que crezca la población y que haya más recursos. Es como también frenarlo y, y mover ese objetivo a algo más grupal, pues, ¿no? Pues igual un equilibrio y una congruencia con la propuesta educativa Correcto. comunitaria y que el beneficio se desparrame Es correcto. y que no sea el clásico negocio en el que los dueños están enriquecidos y los demás que también son parte muy importante del proyecto y de su... Pues y de su- fundamental, ¿no? El maestro siempre es el más importante o de las figuras más importantes y al menos en México están súper devaluados, Pero pues, ¿no? Horrible, ¿no? terriblemente en todo sentido. Sí. En todo sentido, eso eso sería un gran cambio si se pudiera implementar afuera. Pero bueno, Iván, te agradezco muchísimo. Yo espero que en el futuro volvamos a conversar sobre esto. Espero que en algún momento tu esposa pueda venir acá con nosotros y hablar un poco más del tema de la pedagogía y su implementación. Con lo que nos has platicado, bueno, nos da una idea general de lo que es el proyecto, pero seguramente hay muchas cosas que podemos conversar que sean útiles para quien nos ve. Muchas gracias por la invitación y ojalá podamos volver, perdón. Y que a mí me encantaría si en su momento poder hablar, profundizar más sobre la cuestión de las finanzas éticas, porque hay todo un movimiento también del cual estamos involucrados como escuela y yo como parte de este ejercicio. Y no, y totalmente lo que dices estoy de acuerdo y de hecho, pues también lo comparto, ¿no? O sea, más que, sí, vengan todos a nuestra escuela, no es la idea y ojalá más bien esta entrevista pueda al menos compartir de que hay otra forma y que otra forma es posible. Esa idea me gusta mucho, que generalmente lo que vemos no es un constructo y probablemente hay otra forma, pero a veces no somos capaces de verla, pues, ¿no? Y me incluye, es que no ves otra cosa. Sí. Pero cuando alguien expone que algo es distinto, entonces ya eso te hace un despertar de que, no todo es como yo creía. Bueno, ¿no? eso Y ahí es, se abre una puerta, creo, muy grande para alimentar la curiosidad, ¿no? eso es exactamente lo que me pasó cuando hablamos la primera vez. Yo quiero conocer eso, es decir, Claro. justamente, ¿no? Entonces, pues qué maravilla, felicidades Muchas gracias. y seguiremos conversando. Va, un gustazo. Y a usted lo esperamos en una próxima emisión de Una Mirada. Hasta entonces.